Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este stream de mi opinión sobre las elecciones legislativas en Colombia. Mi opinión con respecto a las elecciones, pues es prácticamente que bien, nos fue bien. A nosotros como pacto histórico nos fue bien. No me esperaba, no me esperaba, bueno. Es que creo que de todos los candidatos que salieron en las tres consultas, creo que sí esperaba que Paloma Valencia llegara a ser la líder de la consulta de las consultas. Creo, sí estoy de acuerdo esperaba de alguna manera el apoyo que tuvo Paloma Valencia, ¿sí? Sin embargo, yo soy de las personas que cree que la disputa presidencial no está entre los que salieron elegidos de ese grupo de candidatos que estaban ahí, no estaba el candidato, la disputa presidencial, según pienso yo, ¿no? La disputa presidencial está entre comillas, entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, ¿sí? O sea, estos dos candidatos. ¿Por qué? ¿Por qué pienso eso? Primero pienso que Paloma Valencia, eh, lastimosamente, a pesar de que, bueno, podríamos decir que es un logro, o sea, es un logro que de las consultas haya salido una mujer, sí, o sea, hay que abonarle ese hecho de que, bueno, sí, o sea, puede que algunas mujeres se sientan identificadas y representadas en la figura de Paloma Valencia como no, pero pues es interesante que o sea, dos candidatas salieran como candidatas a la presidencia, ¿no? Obviamente hay que abrirle un espacio, no, sino que en la contienda electoral tienen que estar los dos géneros, ¿no? Lastimosamente, ni Claudia López ni Paloma Valencia representan el proyecto político que sigo yo, representan los ideales y representan el país que quiero para Colombia. Entonces, pues obviamente no voy a votar por ninguna de ellas dos. Creo yo y pienso, y la verdad, desde aquí lo digo, yo voy a votar por Iván Cepeda y mi candidato es Iván Cepeda, ¿sí? O sea, Iván Cepeda me representa. Pero bueno, eh, con respecto a este tema de los candidatos presidenciales o sea, de las consultas para presidente y de las personas que llegaron al Senado, me parece que Colombia falló dejando a JP Hernández como uno de los senadores más votados. Creo que ahí falló Colombia, sí, ahí hubo un fallo ahí estructural bastante grande, porque esa persona es de las personas que no debieron continuar en el Congreso. Eh, o sea, no debieron quedar fijos para el Congreso o la Cámara. No sé a qué se lanzó JP bien por las comunidades afro, bien por las personas, por el representante afro que ahorita va a representar no solo a los afrocolombianos, sino también a todos los colombianos, eh, porque tocaba sacar a Miguel Polo Polo, ¿sí? Sí, o sea, una persona que es capaz de estigmatizar a las víctimas del conflicto armado, una persona o sea, que sin fundamentos critica y miente con respecto a lo que nos pasó como país Colombia, alrededor del tema
alrededor del tema y alrededor del tema de los falsos positivos. Una persona que niega la realidad de lo que nos pasó como país, lo que no debe estar representando a los colombianos, no debe estar creando leyes cuando no conocen ni siquiera la realidad del país en el que vive, ¿no? Y defiende los intereses de la gente más adinerada o de la derecha política, sin tener en cuenta que cuando llega una persona al Congreso, específicamente se vuelve un senador de la República de Colombia, es decir, de los colombianos, ¿no? O sea, crea leyes para los colombianos, no para la derecha, no para el uribismo, para Paloma, Paloma, eh, ¿cómo es que se llama? Valencia, no para no para María Fernanda Cabal, sino para el mundo, para el colombiano. Eh, ¿Qué otra cosa? Catherine Miranda creo que se quemó, se tostó. Yo agregué aquí, bueno, ahorita vamos a ver este video, que es importante ver este video. Aquí le están dando mucho palo a Carol, le están, o sea, le están dando con toda por lo que dijo de Oviedo. Ya encontré el video, ya encontré el video donde específicamente ella dice el tema de Oviedo. Lo vamos a ver ahorita. Creo que no agregué los quemados. Creo que no agregué los quemados. Bueno, yo sigo a esta periodista, a Laura Camila Vargas. Sigo el contenido de Laura Camila Vargas. Vamos a ver. Esto fue publicado específicamente hace 19 horas. El 8, o sea, ayer. Ayer, en los primeros boletines, los que ya se iban quemando, aunque el listado de los quemados no lo tengo completo, no tengo la información completa, pero aquí nombra algunos quemados, algunos tostaditos que finalmente salieron o sea, que sus aspiraciones presidenciales pues quedaron en nada, de sus aspiraciones para quedar como senadores quedaron en nada. Con ustedes los quemados de las elecciones al Congreso. Polo Polo, por negar el racismo y burlarse de las madres de Suacha. Catherine Miranda, quien pasó de ser la representante a la Cámara más votada a quemarse en su intento para llegar al Senado. Eso pasa cuando uno cambia de ideas, valores y principios según le convenga. Lina Garrido, por pedir intervención extranjera en Colombia y oponerse a todas las reformas sociales para el pueblo. Laura Gallego, mejor conocida como Miss Bala, porque no es posible intentar construir una carrera política a punta de discursos de odio. Angélica Lozano, que terminó defendiendo las mismas prácticas de la vieja política y dándole la espalda al pueblo. En política hay algo que nunca falla. La gente observa, recuerda y decide. La democracia tiene memoria. Hoy celebramos que estos traidores del progresismo y del pueblo se van, porque a quienes traicionan sus principios o a quienes los eligieron, se les cobra en las urnas. Con ustedes. Y bueno, ahí lanza unos cuantos quemaditos, unos cuantos tostados. Entre las personas que se quemaron también está Álvaro Uribe Vélez. Creo que la estrategia de Álvaro Uribe Vélez era ponerse en el puesto 25 o en el puesto 30 en una lista cerrada, pensando que mayoritariamente los iban a elegir, ¿no? Que sí, iban a elegir bastantes curules, o sea, sí iban a tener bastantes curules en el Senado. Si bien aumentaron el número de curules que tenían en comparación la, de la legislación pasada a esta, aumentaron unos cuantos, pero el gran cambio o sea, la fuerza política que arrasó finalmente en el Congreso fue el pacto histórico con 25 curules. Sí, o sea, y con muchos votos.
¿sí? La consulta a la presidencia, si bien busquemos resultados de las consultas presidenciales, a ver qué nos sale aquí. Hace 17 horas, 20 minutos, pero esto es un en vivo. Eh, 20 minutos, 20 horas, resultado. Hace 2 horas de la BBC. Vamos a ver qué dice un periódico extranjero. Esperemos que se pueda leer la noticia porque es que a veces le cobran a uno por leer la noticia. Pues, o sea, en fin, elecciones. Las consultas interpartidistas y las elecciones al Congreso de este domingo en Colombia dejaron allanado el camino hacia la presidencia en 31 de mayo. Tenemos hasta el 31 de mayo para demostrar que el proyecto político de Iván Cepeda es el proyecto político que se necesita en el país, ¿no? Y obviamente, porque las otras personas, pues lastimosamente no representan eh, a los colombianos, ¿sí? O sea, representan finalmente a una parte muy reducida eh, y no a los colombianos. Pero bueno, el 31 de mayo. Y lo hicieron con sorpresa, encumbrando candidatos hasta entonces inciertas, corrigiendo a la baja las aspiraciones de figuras mediáticas y reformando el poder de la izquierda como fuerza principal del país. La carrera presidencial para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño arrasa ahora su recta final. Se vislumbra larga, polarizada, intensa y es probable que se defina en segunda vuelta en 21. No, seamos optimistas y que quede grabado que lo que queremos es que en primera vuelta se solucione este tema, ¿sí? O sea, en primera vuelta espero yo que mi candidato Iván Cepeda quede como presidente, ¿no? Pero bueno, eh, se pone aquí, creo yo que se pone aquí, es probable que se defina en segunda vuelta porque pues el tema de que, sí, pero no. Masivamente las personas que creemos en este proyecto de cambio, vamos a votar por el cambio, vamos a votar por la continuación del cambio, no por el retroceso que representa la derecha y el centro y todas las consultas que se mostraron ahorita. Mientras los candidatos afilan sus propuestas y campañas, estos fueron algunos de los ganadores y perdedores de la jornada electoral el domingo. Los ganadores y la sorpresa. La uribista Paloma Valencia sale como la política más reforzada. Eso suena, creo que el calificativo, o sea, reforzada en el sentido de que, o sea, fortalecida, pero me suena más a reforzada como reforzada, ¿no? Pero bueno, en fin. Más de 3 millones de colombianos votaron por su candidatura en la gran consulta por Colombia. Hay que ver que si comparamos el tema de los candidatos presidenciales y de las consultas que se hicieron que entre Iván Cepeda, no podemos comparar esas dos consultas porque esta consulta era básicamente en una elección a representantes, ¿no? Mientras que la de Iván Cepeda era típica, no era relacionada, pero bueno.
Más de 3 millones de colombianos votaron por su candidatura en la gran consulta por Colombia, que aglutinó a figuras de derecha, centro y registró una participación de más de 6 millones de votantes. Valencia representa al Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y se mete de lleno como las favoritas para alcanzar la presidencia. Eso es falso, ¿sí? O sea, si bien Álvaro Uribe Vélez le está haciendo mucho apoyo a Paloma Valencia porque es del mismo partido y todo ese asunto de la figura de Álvaro Uribe y Álvaro Uribe. eh, y como tenemos el país polarizado entre uribistas, petristas y todo ese asunto, el tema es que pienso y creo que Paloma Valencia es como un Iván Duque 2.0. Sí, o sea, finalmente la campaña del 2018 en la cual prácticamente el presidente, la noticia era yo voto por el que diga Uribe, ¿sí? Creo que en este momento mucha gente todavía cree que yo voto por el que diga Uribe. Como Uribe está apoyando a Paloma Valencia, pues, tendrá algunos votos. Pero el problema del centro, el centro que a mí me late que el centro es como más, es como la derecha camuflada, ¿no? Pero pues digamos que el centro existe, ¿no? Eh, todos los políticos de derecha, todos los políticos de derecha salieron a votar masivamente en las consultas. Todos los colombianos de derecha. Pero finalmente, Paloma Valencia no la veo como una representante de la derecha. La veo como un títere, sí, o sea, en realidad la veo como un títere. No le veo la fuerza que se necesita eh, para llegar a para liderar, o sea, para opacar un poco la figura de Álvaro Uribe Vélez. Obviamente, con el pasar de los años, la figura de Álvaro Uribe Vélez se relegará a la historia y desaparecerá esa figura política, pues ya tiene sus añitos, ¿no? Pero en algún momento dejará de tener fuerza y lastimosamente no hay una persona que yo sienta así como, o sea, yo soy de izquierdas, ¿no? Pero que yo diga, esta persona representa a la derecha colombiana, haciendo la comparación como, o sea, Uribe, ¿sí? No, Paloma Valencia es un chiste, ¿no? Y claro, Paloma Valencia, no olvidemos que Paloma Valencia, el mérito más grande que tuvo Paloma Valencia para llegar a donde está ahorita como candidata presidencial no fue simplemente porque era Paloma Valencia y al mismo tiempo fue porque era Paloma Valencia, ¿sí? O sea, no fue por mérito propio de que ella se esforzara, se educara, trabajara fuerte y duro y la guerreara toda, se hiciera con un nombre en la política, se hiciera con una posición, sino que es de los Valencia, sí, es como si alguno de los hijos de Juan Manuel Santos apareciera para la candidatura a la presidencia, no sé, del 2030. ¿Sí? Pues obviamente, por ejemplo, entre los quemados al Senado se quemó María Paz Gaviria, ¿sí? La hija de Gaviria. Pero eh, que haya publicidad por ahí afuera de vota por María Paz Gaviria, ¿sí? ¿Sí? Es porque su papá es el dueño del Partido Liberal, ¿sí? Es el presidente del Partido Liberal. Y pues claro, tenemos a una nieta en este caso, nieta de Guillermo León Valencia, sí, o sea, de Guillermo León Valencia, sí, o sea, no se nos puede olvidar ese hecho, sí.
Y claro, Paloma Valencia representa en este caso toda esa casta política que se ha repartido el poder durante décadas, durante mucho tiempo, ¿no? Obviamente, estoy casi seguro, creo que se llama Amapola, creo que le puso Amapola a la hija, estoy casi seguro que si la hija Amapola se quiere meter en el Estado, se quiere meter en los gobiernos que vienen ahorita cuando ya crezca más y cuando ya sea un adulto, eh, estoy casi seguro que Amapola, sabremos de Amapola. Amapola, no sé qué apellido es Amapola porque pues el apellido materno queda de segundo. Pero bueno, estoy casi seguro que aparezca ahí. Sí, o sea, estoy casi seguro que el niño ese, sí, y eso es lo que tenemos que reformar. Sí, eso es lo que tenemos que reformar. No pueden ser las familias de siempre que han gobernado siempre repartiéndose el país como si fuera de ellos son simplemente, ¿no? Entonces, siento yo que la figura de Paloma Valencia es un chiste, sí, o sea, pero bueno, para mí, ¿no? Personalmente pienso que la contienda electoral, que el tema de las elecciones está entre dos personas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ¿no? Las consultas interpartidistas funcionan similar a las elecciones primarias en otros países. Sirven para elegir el candidato presidencial de uno o varios partidos y también son el termómetro de ánimos electorales. Esos 3 millones de votantes son un colchón importante para que Valencia pueda mirar de frente en primera vuelta a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella que esos, sí, y es que incluso con este video ay, ¿dónde está? Con este video de esta creadora de contenido, Carol, que dice que como por estrategia política votó por Oviedo para que yo no sé qué, sí, de esos 3 millones de votos no podemos asegurar y nunca se va a poder asegurar específicamente que esos votos fueron de 3 millones legítimos de personas que creen que Paloma Valencia es la candidata que necesita el país, es la presidenta que necesita el país. ¿Sí? No- Siento yo que más de uno llegó y dijo, ah, votemos por este, pero porque sí, sí, y ya. Incluso no había mucho de qué escoger, ¿no? Todos eran pésimos, pero bueno. Pero bueno, sigamos leyendo ahorita vemos este video, sigamos leyendo la noticia de la BBC. Iván Cepeda de Abelardo Espriella, quien acude en directo a la cita y respaldados como favoritos en las encuestas. Cepeda es el candidato del pacto histórico, el partido de izquierda de Petro. Cepeda es el candidato de la izquierda en general, la izquierda, ¿sí? Pero bueno, y de las Priella es un abogado que irrumpió con protagonismo en la política colombiana con un discurso de mano dura que algunos politólogos enmarcan en la ultraderecha. ¿Sí? O sea, digamos que derechas, no nos pongamos a extremizar la extrema izquierda y la extrema derecha, no, sí, simplemente son derechas e izquierdas. ¿Sí? Bueno, ahora la fuerza de Valencia hace dudar a expertos sobre si ella o de la Espriella, la gran carta a la derecha, o el centro derecha. Pero bueno, sigamos leyendo. Tiene buenas opciones de quitarle el cupo en la derecha a de la Espriella. No,
Sí, o sea, pienso sí, o sea, yo no soy politólogo ni nada por el estilo, pero pienso yo que no. Sí, o sea, que eso no va a pasar. Porque de la Espriella, no es que de la Espriella sea, por ejemplo, mi candidato a la derecha si yo tuviese un candidato a la derecha. Lo que pasa es que el discurso de la Espriella es mucho más violento, es mucho más fuerte en el sentido de la violencia, ¿no? Cuando de la Espriella dice que va a hacer todo lo posible por destripar a la izquierda, o cuando de la Espriella dice que con esa plaga no se ni se saluda, ¿sí? Ese discurso y ese discurso de odio tiene mucha acogida en el pueblo, mucha acogida en mucha gente. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar que somos hijos de un conflicto armado de 70 años, ¿sí? Conocemos muy bien, a pesar de que nosotros, o sea, muchos de nosotros nacimos al final del siglo XX. Muchos de nosotros vivimos a diario la violencia del país, de los 90, sobre todo la violencia de los 90. Entonces, el tema es que, claro, ese conflicto armado deja muchas víctimas. Y no solo deja víctimas, sino que deja unas víctimas que de alguna manera tienen odio en el corazón. Y es comprensible, ¿no? Es comprensible. Pues si llega un grupo guerrillero, llega un grupo paramilitar y me mata prácticamente a un familiar, obviamente yo me voy a llenar de odio puro y duro con respecto a ese grupo guerrillero o ese grupo paramilitar. Si llega finalmente el Estado, las fuerzas militares y me matan a un familiar, pues obviamente yo voy a llegar con cierto resentimiento y cierto odio, ¿sí? Pero Colombia hizo un stop y empezó a pensar en otra forma de vernos los colombianos los unos a los otros. Sin embargo, esa forma de vernos quizás para muchas personas les cueste porque son hijos de esa guerra de los 90. Es que la gente de mi generación tiene 40 años. Yo nací en el 86 y obviamente quienes van a votar son muchas generaciones que vivieron ese conflicto de frente. Y entonces, claro, el discurso de la Espriella, el discurso militarista de la Espriella, firmes por la patria, haciendo apología al militarismo, ¿sí? Y defendiendo la fuerza o sea, ese saludo militar no es gratuito. Quiere decir que el tipo tiene un discurso de guerra. Y en un mundo donde los discursos de guerra están tomando mucho peso. Por ejemplo, el discurso de Donald Trump, que cambia incluso el Ministerio de Defensa, que cambia incluso el Departamento de Defensa por el Departamento de Guerra. Ese discurso se está tomando mucha fuerza y mucha gente piensa que las armas les darán finalmente la libertad, ¿sí? La supuesta libertad que necesita. El problema es que no, ¿sí? Entonces hay mucha persona por allá firme con la patria, ¿sí? Firme con la patria sí, claro, todas esas personas, algunos de ellas serán capaces de coger un fusil e irse a la guerra, pero muchos de ellos simplemente van a hacer la guerra desde la casa de Nariño, protegido por todo el pueblo colombiano, y que el pueblo colombiano se mate entre ellos. Y no creo que Paloma Valencia tenga la fuerza de ese discurso, ¿sí?
lo cual es bueno lo cual es bueno en el sentido de Paloma Valencia. Si bien ahorita vamos a escuchar parte del discurso que da, no sé si los 20 punta de minutos que dura el discurso de Paloma Valencia y tratemos de analizar ese discurso de Paloma Valencia, tratemos de analizar el trasfondo de ese discurso de Paloma Valencia. Pero creo que no tiene la fuerza suficiente para representar a la derecha colombiana. Cuando finalmente Álvaro Uribe Vélez dijo que le iba a hacer la guerra frente a las FARC, muchos cansados de la guerra, cansados de los secuestros, con mucho resentimiento y odio en el corazón, votaron por ese proyecto político y votaron por ese proyecto de guerra. Pero ¿qué nos llevó, a qué nos llevó ese proyecto político de guerra? Indirectamente nos llevó al proceso de paz, pero directamente nos llevó a los falsos positivos y nos llevó a ver la realidad de las fuerzas militares y de la política sistemática que había de exterminio de las fuerzas militares. Pero bueno, eh, cara a cara, de cara a una segunda vuelta. ¿Puede existir una segunda vuelta si los votos de la derecha se reparten entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia? Y como el centro es un ficticio que no se, el centro es un ficticio que no se quiere identificar con nada, es de derechas, ¿sí? Punto. Sí, o sea, eso es así, ¿sí? Entonces, obviamente los de la derecha van a votar ya sea por el tema de las Priella o Paloma Valencia, ¿sí? Porque claro, más de uno se va a ir ballenas y dice, bueno, yo mejor me voy de aquí, me voy a ver ballenitas y me voy a así, me voy al otro lado. Y que los colombianos decían, porque, pues, pero bueno. Le dice BBC Mundo Carlos Cortés, abogado de la Universidad de los Andes y con un máster en comunicación. Me molesta toda esta vaina, ¿no? Abogado, diga abogado y ya, sí, pero de la Universidad de los Andes, como, uy, no, bueno, es que es de la Universidad de los Andes, es preparado y toda esa vaina. Y tuvo una máster en yo no sé qué cosas de London School. Uy, no, sí, preparado. Sí, sí. Me fastidia esa vaina de la titulocracia, pero bueno. Jan Banet, politóloga, coincide. Valencia ganó una consulta exitosa y ahora toca ver si logra desplazar a De la Espriella. No lo va a lograr. Sí, o sea, con todo y politóloga de yo no sé dónde, del Rosario. El economista Juan Daniel Oviedo es exdirector del exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE, fue la gran sorpresa de la noche. Pero aquí tenemos que ver una cosa. Oviedo jugó sus cartas en el último minuto muy parecido y muy similar a como las jugó Catherine Miranda, a como las jugó JP Hernández, ¿no? Porque claro, hay un video donde Vicky Dávila le dice a Oviedo que, vea, a ti por qué te gusta Gustavo Petro, ¿no? Y Oviedo juega sus cartas y dice, no, a mí no me gusta Gustavo Petro, pero le reconozco esto y aquello y aquello. Entonces, en más de una persona podría decir, vea pues, Oviedo, Oviedo, pues, o sea, Oviedo que el tema reconoció que el gobierno, el pacto tiene favorabilidad, que reconoció la labor del presidente Gustavo Petro, entonces vota desinformado pensando que piensa diferente, pero no, sigue siendo de la misma derecha,
¿sí? Solo que jugó bien sus cartas. Es como Catherine Miranda con la elección con la campaña de pacto histórico para la presidencia, ¿no? Ya cuando llegó a la presidencia se quitó el traje de pacto histórico y empezó a despotricar del gobierno nacional y y finalmente salió del Congreso porque nadie le creyó su postura política, porque es un camuflaje en campaña. Entonces, decir como tal que fue la sorpresa de la noche, no, supo jugar sus cartas, ¿sí? O sea, es un buen jugador de póker, ¿sí? Puso la poker face, ¿sí? Y, y paila, nadie se dio cuenta. Sucumbió en la gran consulta ante Valencia, pero quedó en segundo puesto con más de 1.200.000 votos. Oviedo se enfrentaba a nombres mediáticos de la política como el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que le fue pésimo, creo, la periodista Vicky Dávila, que obviamente Vicky Dávila era un payaso andante, era un meme andante. Juan Manuel Galán, que el mérito de Juan Manuel Galán es este apellido que está acá, Galán, ¿sí? Es como Valencia. Paloma Valencia es Valencia, sí, siguen siendo los hijos y los hijos. Y es que aquí lo dice, ¿no? Juan Manuel Galán, hijo del famoso candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989. Yo no sé hasta cuándo, porque pues obviamente no sé cuántos años tendrá Juan Manuel Galán y si los Galán se vayan a lanzar a la presidencia en el 2030, sí, que tengan pensado ya de una vez, bueno, no pudimos en esta, lo intentamos en la otra, y yo no sé hasta cuándo le van a sacar el jugo a la memoria del papá a todos los medios de comunicación, ¿no? Porque es que, o sea, es que incluso aquí en esta noticia de BBC se nombra sin sonrojarse, ¿no? Es que es hijo del político tal, sí, o sea, méritos no tiene, es hijo del político y ya. En un magnicidio atribuido al cartel de Medellín en colusión con agentes del Estado. El economista de 48 años no solo ganó el economista de 48 años no solo ganó a estos precandidatos, sino que superó los 800.000 votos que consiguió la vicepresidencia Francia Márquez, el economista Oviedo, en la consulta de la izquierda en 2022. Los números de Márquez fueron considerados claves para vencer junto a Petro en la presidencia de hace 4 años. Sí, y pues grave error de Gustavo Petro no darle la importancia tan brutal que debería tener la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no? Perdió la oportunidad por idiota, porque es un idiota, pero bueno, sí, o sea, Francia Márquez, o sea, sí, 800.000 votos, ¿no? Pero era, o sea, es una figura política que debería tener mucha fuerza, ¿no? No solo por el tema de reivindicar y estar orgullosos los colombianos por los afrocolombianos, ¿sí? Sino que también por las mujeres afro, ¿sí? Que si uno se pone a ver cómo están los afro en el país, se da cuenta de que hay una gran brecha de desigualdad que todavía azota a esta población y a los indígenas también, pero bueno. De forma similar podría pasar entre Valencia y Oviedo, apuntan expertos. Si Valencia se lo ofrece, pienso que Oviedo aceptaría la fórmula presidencial. Opina Cortés. ¿Quién es Cortés? Bueno, el experto de yo no sé qué.
Yo esta mañana estaba escuchando la W y Caracol, bueno, la fusión que hicieron los medios de comunicación y no la estaba escuchando porque fuera mi preferida, la emisora preferida, sino que por alguna razón, cuando le di a la emisora de la Radio Nacional, no me cargaba la página de la emisora de la Radio Nacional. Sí, pero pues obviamente la opinión parcializada y la opinión específica de, o sea, la objetividad de la W y de Caracol Noticias, pues es de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, pero decían algo muy importante y es que si llega Oviedo a jugar esas cartas de volverse fórmula vicepresidencial, muchos de los que se tragaron las cartas en esta consulta reconociendo los logros de Petro se van a sentir desilusionados porque finalmente se vende a la derecha. Él jugó unas cartas importantes para ser la segunda fuerza de las elecciones, ¿sí? Pero finalmente, si el tipo decide jugar la carta de volverse vicepresidente, de vicepresidente de Paloma Valencia, muchas de las personas que se tragaron esas cartas, pensando que el tipo era coherente y toda esa vaina, pues finalmente votarán de acuerdo a, no, vendido, mejor voto pacto, y perderían unos votos, ¿no? Entonces, pero bueno, nunca una mujer ha llegado a segunda vuelta en la historia de Colombia. Nunca una mujer ha llegado a la presidencia de Colombia. Sí, o sea, debería, o sea, claro, obviamente hay dos candidatas que llegaron finalmente a dos candidatas a la presidencia, ¿sí? Que será Paloma Valencia y Claudia López. Obviamente, ni Paloma Valencia ni Claudia López son el proyecto político que le interesa o sea, que le sirve al país, ¿sí? Ellos finalmente van a gobernar para los de siempre, ¿sí? El tema aquí es que, sí, obviamente hubiese sido genial encontrar una mujer de izquierdas y una mujer con un poderío político importante que estuviera en la candidatura presidencial y o sea, con el corazón votaría por esa persona, prácticamente por esa mujer de izquierdas que tuviera un proyecto político que finalmente le sirve al país, ¿no? Y le sirve al país no como el país de los empresarios, no como el país de los emprendedores, no como el país de los trabajadores, no como el país, sino el país de los colombianos, ¿sí? Donde nos incluyen a todos y cada uno de los colombianos, ¿sí? Sí, o sea, desde el que no tiene absolutamente nada hasta el que lo tiene todo, ¿sí? Todos los colombianos, indígenas, afro, que se identifiquen como quieran identificarse, pero finalmente que tienen la tricolor en el corazón, ¿sí? Y Paloma Valencia no representa a ellos, ¿sí? O sea, Paloma Valencia es el títere de Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Uribe Vélez tiene una serie de hilos también, hilos que maneja con otros empresarios y los intereses de esos empresarios y los intereses de la gente más adinerada y ya. Sí, Paloma Valencia no va a gobernar para todos los colombianos. Pero bueno, el reforzamiento de la izquierda y de Cepeda. Cal y arena para la izquierda colombiana.
Por un lado, pacto histórico, el partido del actual gobierno se consolidó como una fuerza más votada del país en las elecciones legislativas. No solo repitió esta posición con respecto a la legislativa 2022, sino que aumentó de 20 a 25, 26 es- es- escaños sus curules en el Congreso. Pero el propio Petro reconoció la letra pequeña. Es indudable que el pacto arrasó en las elecciones del Congreso. Sin embargo, no es mayoría absoluta. El nuevo legislativo quedará similar al actual, fragmentado, polarizado y sin mayorías dominantes. Una piedra en el zapato para las reformas que pretenda el próximo presidente, como ya lo sucedió, como ya le sucedió a Petro. Porque es que, claro, obviamente, estos 4 años nos dieron un panorama de lo que podía llegar a ser el Congreso. ¿Y qué fue lo que hizo el Congreso? Torpedear todas las reformas que el gobierno de Petro. Y no torpedearlas porque fuera lo mejor para los colombianos y las colombianas. Torpedearlo porque es que venía de Petro, porque es que venía de la izquierda, porque es que venía del guerrillero, ¿sí? Como estigmatizaron y criticaron al presidente Petro, ¿sí? Sin embargo, las propuestas y las reformas hay que hacerlas. El sistema no está bien. El sistema lleva colapsado hace años. Estamos viendo el resultado de la gestión de Uribe, de la gestión de Santos, de la gestión de Duque. Este problema inició con la ley 100, en relación al tema de la salud. Se necesitan reformas, ¿sí? O sea, es necesario reformar el país. Pero claro, mucha gente con la ley 100 logró posicionarse y tener un negocio ahí y volvieron la salud un negocio. Y cuando finalmente un gobierno quiere devolver o quiere devolver, no, quiere meter a la salud donde debería estar como un derecho de todos los colombianos, ¿sí? Se volvió fue un negocio de unos y otros que juegan con la salud de la gente, con la salud de los colombianos y que se enriquecen por eso, ¿sí? Cuando debería ser un derecho por el simple hecho de ser colombiano, derecho a la salud. Acto histórico 25, Centro Democrático 17, Liberales 13, Verdes 10, Conservadores 10, Partido de la U 9, Cambio Radical 7, ahora Colombia 5, Salvación Nacional 4, Indígenas 2 y un pendiente. No sé qué es un pendiente. Aquí hay que reconocer que obviamente me sorprendió un poco el tema de los Senado y de la República, porque pensé, sí, o sea, tuve el pensamiento de que Salvación Nacional iba a tener mayor apoyo, ¿sí? Porque pues Salvación Nacional le dio el aval a De la Espriella, ¿sí? Le dio el aval a De la Espriella. Entonces, eso, por ejemplo, en cierto sentido me hace dudar si los de Firmes por la Patria están también con Firmes con Salvación Nacional, o si solo utilizaron a Salvación Nacional para, sí, que obviamente Salvación Nacional es algo que está completamente mal, ¿no? Ese partido es del conservador, uno de los fundadores es Álvaro Gómez Hurtado,
que no es solo Álvaro Gómez Hurtado, que es el hijo de Laureano Gómez, de Laureano Gómez, ¿sí? Otro conservador, y pues Álvaro Gómez Hurtado, pues fue asesinado por las guerrillas. eh, y bueno, sí, obviamente no hay que ver la política como como un tema de odios y de rencores y de disputas eh, sentimentales porque me mataron a uno, me mataron a otro, pero no se nos puede olvidar el hecho de que obviamente Salvación Nacional, el presidente de Salvación Nacional, es hermano o primo, es Salvación Nacional es el partido creado por Álvaro Gómez Hurtado, y que ahorita está este tipo que es familiar, Enrique Gómez Hurtado, que Enrique Gómez Hurtado fue senador en el 98 al 2006. Y el padre de Enrique Gómez Hurtado es Laureano Gómez. Y si nos vamos a Laureano Gómez, 1950, sí, presidente de la República. Y obviamente Álvaro Gómez Hurtado, pues lo mató la guerrilla, no solo por matarlo porque sí, sino que pues Álvaro Gómez Hurtado en el Congreso fue uno de los ponentes que habló de las repúblicas independientes de Marquetalia y Río Chiquito y y los bombardeos que hicieron a Marquetalia y a Río Chiquito y el mito fundacional de las FARC, ¿no? Y entonces prácticamente la guerrilla se acredita el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado por los acontecimientos de los atentados a Marquetalia y Río Chiquito, ¿sí? O sea, en los años 60, mito fundacional de las FARC. Y no lo digo yo, lo dice el informe de la Comisión de la Verdad. Por eso es tan importante leer el informe de la Comisión de la Verdad. Y a pesar de que no es que sea una cuestión de odios y amores, pero obviamente Salvación Nacional representa todo lo que está mal, ¿sí? O sea, no solo era la figura de Álvaro Gómez Hurtado, que era conservador, sino que representa también los conservadores de los años 50, ¿sí? O sea, viene de esa derecha, que antes no se decía derecha, sino conservadores. Y obviamente son un peligro. Me sorprendió que solo tuvieran 4 senadores, o sea, me parece fantástico, ¿sí? Solo 4, ¿sí? O sea, porque personas así no pueden llegar a gobernar un país cuando intentan gobernar a ese país con una mano en la Biblia y con otra mano en las leyes, ¿sí? No pueden. El pacto parte con ventaja, sí, pero con una hipotética presidencia de Cepeda. Ahora mismo el favorito, según mediaciones, tendrá que demostrar tesón para tejer alianzas y sacar proyectos. El candidato del petrismo también salió reforzado en la jornada electoral, aunque no haya participado. Claro, mucha gente, entre ellas me incluyo, no solicitó el tarjetón de las consultas porque pues ninguno de los que estaba en ese tarjetón de las consultas es lo que necesita el país. Ninguno, ninguno. Pero bueno,
El candidato del petrismo también salió reforzado en la jornada electoral, aunque no participó. El pacto celebró su consulta a finales de octubre. Cepeda le ganó con más de 1.500.000 votos. Luego intentó consultar en las otras elecciones de izquierda Frente por la Vida y se llevó a cabo este domingo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral se lo impidió tras considerar que ya había formado parte de una consulta y no podía repetir. Apenas 595.000 personas votaron en el Frente por la Vida. Cepeda es un ganador más allá de la lista del pacto en el Congreso. Quedó claro que los votos del progresismo no están en ningún otro lado que en Cepeda y el pacto. Arrancamos bien, vamos por más. La izquierda, perdón. El correctivo al centro y a la izquierda y a la otra izquierda. El ex senador y ex embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, que Roy Barreras me parece que es la veleta al viento más gráfica que puedo ver, ¿no? O sea, ese man corre, ese man va en dirección de donde vaya el poder, ¿no? No, no me extrañaría que en un caso en que terminara algún candidato de la derecha, él terminara siendo, no sé, estando metido ahí y defendiendo a la derecha y todas esas, porque ya lo ha hecho, sí, ya lo ha hecho. Pero claro, como el centro dice, no, es que yo no soy de aquí ni soy de allá, entonces yo me puedo ir para acá y después me puedo ir para allá y así puedo estar feliz chupando de la teta del Estado. Pero bueno, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, son las caras de la derrota en estos otros protagonismos alternativos al pacto. Pues que representan lo mismo, pero bueno, sectores de la política colombiana pedían no descartar el empuje de Barreras, quien es considerado en círculos internos como más moderado y hábil en las alianzas políticas que Cepeda. Sin embargo, los resultados de la consulta, bueno, y ya aquí ya no voy a seguir leyendo este tema. Vamos a escuchar el discurso de Paloma Valencia. Sé que esto puede ser desagradable para sus oídos, pero finalmente tenemos que escuchar el discurso de la derecha. No porque estemos de acuerdo con el discurso de la derecha, sino porque hay que saber con quién estamos tratando, con quiénes estamos tratando. No verlos como enemigos, porque finalmente no son enemigos, son contradictores políticos, son contradictores ideológicos, son contradictores, son personas opuestas a lo que pensamos en este canal, ¿sí? A lo que pienso en este canal. Eh, Sin embargo, hay que estar atentos, ¿sí? Hay que escuchar, ¿sí? Y bueno, vamos a ver. Colombianos y colombianas, vengo primero a darle las gracias a Dios. Bueno, ahí entramos mal, ¿no? La figura de Dios. La utilización y la manipulación de la figura de Dios. No debería estar en la política. No porque Dios no sea importante, Dios es importante y la idea de Dios es importante. Pero jugarla en la política es ya poner por delante es poner por delante una religión que sí, ella puede creer en Dios, pero es que cuando se está refiriendo a los colombianos, se está refiriendo a los que creen y a los que no creen, ¿sí? Y ya meter ahí a Dios, ¿sí? Ya es diciéndole a los otros, ¿sí? Diciéndole a los otros, amén, que con ustedes no es.
Voy a recargar café y ya vengo. Pero bueno, vamos a escuchar. Que me ha permitido hoy estar aquí ante ustedes y agradecer a los colombianos que al haber votado han escogido mi nombre para que los represente. Haré honor a ese voto. Trabajaré con entusiasmo, disciplina, honradez, como lo he hecho siempre, pero con una esperanza renacida. Cada voto es una semilla en mi corazón que anhelo que germine. Ganaremos la presidencia de la República. Juntos avanzaremos. Gracias por estar aquí. Los hijos, ¿no? Los hijos y los nietos. Se abrazan los hijos y los nietos que han gobernado el país, ¿no? O sea, pucha, ¿cómo es posible? Sí, pero bueno. Avanzaremos hacia una Colombia justa, donde nadie sea invisible, donde todos los dolores importen, donde nos enriquezcamos económicamente y dejemos atrás todas las pobrezas y podamos volver a pescar de noche. Agradezco al presidente Uribe. Ahí está. Esas son las cartas que está manejando Paloma Valencia, ¿no? La carta de Uribe. Entonces les hablo de Uribe. ¿Para qué? Para que suene el estruendo de los aplausos y nos hagan creer que todavía la figura de Álvaro Uribe Vélez tiene poder, ¿no? Pero bueno. Pensado que después de tantos años, cuando me paraba y él era presidente en el Taquendama, Sí, las carticas, ay, no, cuando él era presidente de Tequendama y yo estaba ahí entre ellas y ay, escuchemos, perdón por eso, pero escuchemos. a estrecharle la mano cuando él entraba y salía y lo saludaba como una colombiana más,
orgullosa de su presidente. Hoy podría ser su candidata, la de mi partido, el Centro Democrático, que hemos fundado con tanto esfuerzo. ¿Quién iba a pensar eso, no? Ay, sí. El presidente Uribe es la certeza, para mí, de que la política sí logra transformar un país. Claro, claro, si la política es bajas en combate, claro que logra transformar un país, no de la manera que se debe transformar un país, ¿no? Porque pues, sí, o sea, claro que es la certeza de que se puede transformar el país en decadencia total, ¿no? Pero bueno, El presidente Uribe dejó una huella que yo pretendo seguir, donde claro, y esa huella nadie se la quita, esa huella nadie se la quita, y es de una bota puesta al revés. Es de una bota puesta al revés. Pero la seguridad, la justicia social y el desarrollo económico fueron el triángulo perfecto para lograr una Colombia que progresaba todos los días, sin miedo, sin pobreza. Claro que los tiempos cambian y el futuro nos aguarda, pero las certezas de las capacidades del pueblo colombiano nos llenan hoy de esperanza. La historia de resiliencia de Colombia, su infinita capacidad de renacer, nos dan la alegría de mirar hacia adelante con optimismo y haber aprendido que Colombia no cae, que Colombia siempre se levanta y hoy, a pesar de las alianzas oscuras de un gobierno indolente, Colombia sigue en pie y en toda la lucha. bueno, solo voy a mostrar un poquito. Yo escuché este discurso en la mañana, lo escuché como hasta la mitad. No lo voy a escuchar completo, tampoco le voy a, o sea, tampoco voy a escuchar todo el discurso de Paloma, sino que quiero centrarme en una cosa que es lo que tenemos que cambiar como país. Pero solo escuchemos. Quiero agradecerle al Centro Democrático, mi partido, a todas sus credenciales, a nuestras cámaras, senadores, diputados, ediles, concejales, directores y a toda esta militancia fuerte del uribismo, que es el partido sin duda alguna más fuerte de Colombia. Me siento orgullosa de poder estar acompañado de ustedes. Quiero agradecer también a todos los que nos han acompañado en esta campaña, a los equipos infatigables que han trasnochado y madrugado conmigo, a los asesores, a nuestra gerente, a los directores, a todos los que han dado esta batalla desde el momento cero, cuando esto era solo un proyecto semilla. Gracias a los que se han ido sumando, han ido creyendo y han ido engrosando nuestras posibilidades de triunfo. Gracias por acompañarnos a dar este primer paso hacia la Colombia que tenemos en nuestro corazón. Quiero honrar la memoria de nuestro mártir Miguel Uribe Turbay. Y bueno, ahí, perdonarán ustedes, voy a adelantar un poquito esto porque me parece a mí con respecto a la figura. Ay, ¿ustedes están viendo pantalla? Ah, sí. La figura de Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, ¿sí? Eh, Claro, Miguel Uribe Turbay también es una de las víctimas de este conflicto colombiano que no ha cesado, sí, o sea, el hecho de que hayamos firmado un acuerdo de paz no quiere decir que el conflicto se haya acabado, sí, sino que la postura de Colombia está tratando de cambiar, ¿no? Es que me quiero centrar en una frase que dice Paloma Valencia más adelante. Eh, y claro, Miguel Uribe Turbay perdió la vida, ¿sí?
perdió la vida, lastimosamente perdió la vida en un atentado que le hicieron, ¿sí? Sin embargo, no nos podemos olvidar que entre Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, habían roces porque, claro, Paloma Valencia fundó junto con Álvaro Uribe Vélez y con María Fernanda Cabal, fueron los primeros militantes de ese partido, ¿sí? Y llega a última hora un Miguel Uribe que se va posicionando y va también lanzando su campaña a la presidencia y toda esa vaina. Y como que, sí, o sea, como que, como que queda ahí los odios y los amores. Por ejemplo, me molesta un poco que se utilice la figura y le den el estatus de mártir, ¿sí? Un mártir, ¿no? Se murió por las ideas del centro democrático, ¿no? Y toda esa vaina. Y no visto como una víctima más de este conflicto armado. No visto como una víctima más de la Colombia violenta, que no entiende que Colombia ha cambiado su discurso, ¿no? No me gusta, por ejemplo, no me gustaba tampoco lo que finalmente el papá hizo con la figura de Miguel Uribe Turbay de supuestamente liderar las, las, las banderas de su hijo, ¿sí? Porque, no sé, yo tengo la impresión de que un papá, sí, o sea, un papá frente a la muerte de un hijo, no puede utilizarlo como cartas políticas, no puede utilizarlo como aspiraciones políticas. Recién mataron al hijo, ¿no? Creo que hay que tener un proceso de duelo, hay que llorar, hay que entender que se le murió un familiar, que se le murió el hijo, ¿no? Pero no, el papá sacó provecho de la figura de Miguel Uribe Turbay durante bastante tiempo, ¿sí? Que el Centro Democrático le dijo, no, 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 con usted no vamos, vamos con Paloma Valencia, pero ahí estaba la utilización de Miguel Uribe Turbay, ¿no? Y no nos olvidemos también que es un Miguel Uribe Turbay, nieto de Julio César Turbay, sí, y la madre que fue un periodista y toda esa vaina, y las familias de siempre que han gobernado siempre, ¿no? No nos olvidemos de eso, ¿sí? Yo sé que puede sonar muy descorazonado de, oye, no, o sea, ¿cómo no le duele la muerte de Miguel Uribe Turbay? Claro que me duele. Como otro colombiano más que pierde a un compatriota me duele, ¿sí? Pero que se utilice el nombre de Miguel Uribe Turbay para estas cosas como que no, sí, o sea, ya dejen descansar en paz el nombre de los muertos, ¿no? Y dejen de utilizarlos como, como comodines que podemos utilizar, sí, por ejemplo, la BBC, ¿no? Utilizando el magnicidio del papá para presentar al hijo, ¿no? Entonces Juan Manuel Galán, hijo del asesinado líder político de los 80 y todo eso. Entonces no me gusta, personalmente no me gusta. de todo lo bello. Tú, Padre sobre los sepulcros. Miguel, vives en nuestra y eres una inspiración. Hoy vengo ante ustedes como una mujer colombiana de provincia. Vengo del Cauca, de los Andes, del Pacífico, de mi Popayán, donde me criaron y me educaron entre los libros y el saber popular, el paisaje, las montañas, la buena. Es que suena muy bonito toda esa vaina, pero no nos olvidemos de tu apellido, ¿no? No nos olvidemos de tu apellido, porque claro, el apellido de Valencia, el apellido de Valencia
refleja un Cauca que no viven los caucanos. Sí, sí, se dice caucano, bueno, refleja un Cauca que no viven la mayoría de las personas del Cauca. Sí, refleja un Popayán que no vive la mayoría de la gente del Popayán. Sí, es que era, su abuelo fue presidente. Sí, Pacífico, de mi Popayán, donde me criaron y me educaron entre los libros. me educaron y me educaron entre los libros, claro. Claro, Paloma Valencia, ¿cuántos años tiene? 48 años. Claro, Paloma Valencia tiene 48 años, 8 años mayor que yo. ¿Sí? Y obviamente en los libros, ¿por qué? Porque pues, o sea, tenía acceso a libros, ¿no? Tenía acceso a libros y suena muy bonito todo el discurso suena bello, ¿no? Entre los libros, una mujer educada, una mujer que sigamos escuchando. Y el saber popular, el El saber popular, ahí meter el saber popular. paisaje, las montañas, la buena gente y el amor por Colombia. Hoy siento un profundo dolor de saber que mis vecinos, mis compatriotas, mis coterráneos sufren nuevamente el flagelo de la violencia. Los veo agobiados y me duele. Es como una cicatriz sobre la que se abre nuevamente una herida. La paz total no ha sido sino la claudicación del Estado de Derecho ante los violentos, el abandono de la ciudadanía para complacer el imperio de los narcotraficantes. Por eso vamos a acabar con la paz total para imponer la seguridad total. Y bueno, eso era lo que quería, ese era el punto al que quería y con eso terminamos de ver el video de Paloma Valencia. ¿Por qué? Porque es que la seguridad total me suena muy a seguridad democrática. Y la seguridad democrática me suena muy a falsos positivos, me suena a bajas en combate, me suena a guerra, me suena a muerte, me suena a como a militarizar un país, ¿sí? El tema aquí es que sí, la paz total tiene sus problemas, ¿sí? No es fácil en un país acostumbrado a la guerra, en un país donde 9 millones o 10 millones de personas son víctimas del conflicto armado, ¿sí? Y contando, ¿sí? Pues es muy fácil hablar de la seguridad y obviamente la palabra seguridad aquí juega el papel de, hey, voy a llevar militares a los territorios y la presencia militar, ¿sí? El problema es que Colombia, con el proceso de paz con las FARC y con el proceso de paz con las otras guerrillas, con las disidencias, está haciendo un pare, ¿sí? Ya no necesitamos más seguridad. Necesitamos sentar a los violentos a dialogar, ¿sí? Porque esa fórmula de seguridad representada en balas no nos ha hecho más que daño a todos los colombianos, ¿sí? Cuando una persona como Paloma Valencia prácticamente en su discurso dice que va a acabar con la paz total y, y la supuesta seguridad total, ¿sí? No sé, yo siento como que me está vendiendo un tema de vamos a armar al pueblo colombiano para que siga matándose, ¿no? Eh, La guerra contra el narcotráfico, incluso dice unas cosas del narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico ya está más que perdida, ¿sí? Ya está más que perdida. Tenemos que cambiar la estrategia. Tenemos que cambiar la estrategia. No podemos volver
a levantar las armas. Si ya fragmentamos, porque se fragmentó la gran guerrilla de las FARC, si ya se fragmentó la gran Autodefensa Unida de Colombia, las AUC, en el 2005 y en el 2010 las FARC, ahora tenemos que fragmentar esas disidencias. Tenemos que buscar procesos de paz que sean exitosos, que sigan siendo exitosos. Tenemos que continuar por ese camino de la paz. Porque claro, Paloma Valencia vende la seguridad y ella va a firmar en un escritorio en la casa de Nariño todas las políticas y decir, bueno, necesito a los militares aquí, necesito a los militares allá. Pero no necesitamos más seguridad. Necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos cultura, ¿sí? Cambiar la cultura del narcotráfico. Y cambiar la cultura del narcotráfico no es cambiar, no es hacer la guerra contra las drogas dándonos bala los unos a los otros, sino quitándole el peso que tiene el narcotráfico en nuestra sociedad, quitándonos de encima la figura de Pablo Escobar uy, el capo de capos, ¿sí? Necesitamos que ahora se hagan series y que ahora se haga cultura de otras personas que han liderado proyectos, de otras personas que han hecho un bien por el país. No enalteciendo, no ir a Medellín a conocer el barrio que creó Pablo Escobar y que me hablen de la vida de Pablo Escobar y que me hablen de los sicarios y demás, sino de la gente que a través del graffiti muestra el arte, que a través de la música hace cosas, que a través de, no sé, de la escritura, ¿sí? Se desarrollan intelectualmente. Sería fantástico poder ir a Medellín y llegar a Medellín y escuchar es que, o sea, Medellín, la gran ciudad donde han salido diferentes políticos, científicos, artistas, no sé, ingenieros, gente importante que ha hecho algo por este país. Pero si seguimos con la misma línea de el narcotráfico es malo y tenemos que atacar a los narcotraficantes y matar a los narcotraficantes, y entonces al campesino al campesino también hay que darle encima porque cultiva coca. Y no entendemos que hay unas relaciones en los contextos, no entendemos que hay un negocio. Antes de leer el informe de la Comisión de la Verdad, antes de suspender la lectura del informe de la Comisión, estábamos leyendo la historia de lo que pasó en Catatumbo, ¿no? En las fronteras en el Catatumbo y cómo, por ejemplo, los campesinos empezaron a cultivar coca porque era más rentable que cultivar un kilo de, no sé, de papa, de yuca, de maíz, ¿sí? Y no solo por eso, sino porque no había carreteras. Entonces los campesinos no podían sacar los productos agrícolas. Era más fácil y más sencillo sacar la coca. Y antes de meternos a ver esa realidad del Catatumbo y llegar y decir, no, es que lo que tenemos que hacer es obligar al campesino a que deje de cultivar coca. Claro, eso tenemos que hacerlo, pero no podemos hacerlo poniéndole un arma en la cabeza porque ya tiene dos armas en la cabeza, la de los grupos armados ilegales, guerrillas, y la de los grupos armados ilegales paramilitares. De nada nos sirve ponerle el arma en la cabeza de las fuerzas militares al campesino.
Tenemos que llevar carreteras a los territorios para que el campesino cultive papa, yuca, lo que sea, y pueda sacar los productos agrícolas hacia las ciudades. Tenemos que convencer incluso al campesino de que la sustitución de los cultivos es lo que necesitamos. Tenemos que sentar al narcotraficante. Ah, no, no solo los grupos armados tienen un arma en la cabeza del campesino, ¿no? También los narcotraficantes. Tenemos que sentar al narcotraficante y decirle, oiga, es que ya no queremos tener esa etiqueta de narcotraficantes en la espalda. A Colombia se le reconoce por el narcotráfico en el mundo, ¿sí? ¡Qué asco! Y salen narcoseries, narconovelas, narcocosas, narcomúsica, todo de narcotráfico. Necesitamos romper esa estructura, que se nos reconozca por otras cosas más importantes. Y eso también es hacer la guerra contra el narcotráfico, de una manera distinta, no necesariamente dándole un arma a un colombiano para que vaya y mate a otro colombiano. Necesitamos sentar al ELN, sentar a las autodefensas gaitanistas de Colombia, sentar a los de la Sierra Nevada de Santa Marta, los conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Necesitamos sentar a los líderes de las disidencias de las FARC. Y bueno, ¿sí? O sea, ustedes tienen unos ideales que quieren ver cambios en Colombia, pues nosotros también. Entonces, ¿cómo trabajamos juntos para ver crecer a Colombia? Dejemos de matarnos entre nosotros y apostémosle a un proyecto político todos juntos. Claro, el odio no se va a ir de la noche a la mañana. El salir afuera y ver al otro no como uribista, como petrista, como cepedista, como santista, como, sí, duquista, sí, sino verlo como colombiano. Y que mi porvenir es el porvenir de ese otro colombiano que está al otro lado. Y necesitamos un proyecto político que una al país, que finalmente una al país. Y creo que con ese fragmento de Paloma Valencia diciendo que va a ser trizas, la paz total, no nos sirve, no nos sirve. Y claro, no me preocupa Paloma Valencia, me preocupa la gente que le celebra a Paloma Valencia decir que la paz total no es el camino. Porque claro, estoy casi seguro que esta gente que está aquí abajo no va a ir a la guerra. Esta gente que está aquí en esta pantalla, toda esta gente que está acá, no va a ir a la guerra. A lo mejor Paloma Valencia de presidente va y va al Cauca, va y va a Putumayo, a Caquetá, a, no sé, a Santander, norte de Santander, el Catatumbo. Pero claro, va con todo el armazón de los militares, va protegida por aquí, con el escolta acá, con el otro escolta acá, con el otro escolta aquí. Entonces, y claro, como lo ha hecho el presidente Petro, va al Catatumbo y entonces, bueno, habla con los militares que están en la zona y ya, ¿sí? Pero finalmente los colombianos que cogen las armas, que se matan, que terminan perdiendo una pierna por una bomba, por una mina, ¿sí?
y que finalmente le ponen la etiqueta de héroe, ¿no? A mí me molesta mucho eso de las fuerzas militares, los héroes caídos en combate, ¿sí? No eran héroes caídos en combate, eran colombianos, colombianos humildes incluso. Siendo de la guerrilla también eran colombianos, nacieron en este territorio, eran niños y niñas reclutadas. Pero ver la realidad de los niños y niñas reclutadas por el conflicto armado colombiano no es echarle la culpa a los grupos armados ilegales, sino ver toda la estructura que ha permitido que eso se presente. Es el fracaso de un Estado que no brindó educación, salud y trabajo a las poblaciones. Es el fracaso de un grupo guerrillero que decide coger a ese niño y utilizarlo como arma de guerra. Es el fracaso de ese ejército que le dispara a ese niño que fue reclutado forzadamente. Es el fracaso de todos los colombianos. Pero claro, estamos acostumbrados, como Colombia, estamos acostumbrados a mirar al otro como si fuera otra gente, ¿sí? Nada tiene que ver conmigo. Esa gente de allá que no tiene nada que ver conmigo. Necesitamos empezar a tejer la manta que nos va a cubrir a todos. El país que necesitamos cubrir y que necesitamos salvar de todos. Necesitamos quitarnos del el odio del siglo XX. Estamos en un nuevo siglo, estamos en el siglo XXI. No podemos permitir que las guerras sigan el curso del tiempo. Claro, finalmente nosotros nos vamos a quedar en el siglo XXI. Sí, o sea, tarde o temprano moriré en algún año moriré. Y no quisiera que una persona del siglo XXII, siglo XXIII, siglo XXIV, siglo XXV siga armando odios y guerras y matándose los unos con los otros. Y en este caso no es por ser colombiano únicamente, sino ser por una persona en el mundo. Tenemos que aprender un lenguaje distinto. Las armas nos han llevado al desastre total. No sé, no escuché el discurso completo de Paloma Valencia porque ya creo que voy a ir cerrando esto. No escuché el discurso completo, pero me gustaría saber cuál va a ser la relación que va a tener con los Estados Unidos. Y no una relación de sometimiento y, ay, sí, Donald Trump, sí, sí, todo lo que haga Donald Trump, sino que sea la Colombia que le diga a Donald Trump, oiga, ¿sí? En Colombia no queremos más conflictos. En Colombia no queremos más conflictos. En Colombia estamos en otra dinámica totalmente distinta. Estamos tratando de cambiar el relato de guerra por un relato de paz, por un relato de unión. Y así como el presidente Gustavo Petro le pone la gorra de Donald Trump Américas, ¿sí? Es que la América del Sur no quiere que usted, país de la América del Norte, siga haciendo la guerra en el mundo. Y no podemos permitir que todo el mundo tenga que cambiar por el capricho del presidente de los Estados Unidos. Si el mundo está cambiando y si el mundo quiere un país en paz, pues hay que detener a los Estados Unidos, hay que detener a Israel. Pero eso no lo podemos hacer solo
solos y todos por cuenta propia. Necesitamos unirnos. No escuché el video completo de Paloma Valencia, pero pues ahí hay una cosa, sí, o sea, ahí también hay una cosa y es que eh, tenemos que tener claro, o sea, en algún momento el discurso de Paloma Valencia y qué es lo que propone Paloma Valencia. Eso de la seguridad ya conocemos la seguridad democrática. Eso de la seguridad, eso de la guerra frentera contra las guerrillas, contra el narcotráfico, el Plan Colombia, no necesitamos un Plan Colombia 2.0, no necesitamos, o sea, no necesitamos ninguno de esos eh, programas, lo que sea, eh, ahora se me fue la palabra, no necesitamos ayuda económica simplemente para hacer la guerra, que nos entreguen más armas para dispararnos los unos a los otros. No, no necesitamos que más niños aprendan a cómo desmontar un arma, cómo limpiar un arma. Necesitamos a niños que sepan utilizar un lápiz para dibujar un edificio, ¿sí? O sea, para dibujar un edificio, ¿sí? Una escuela. Necesitamos niños que sepan utilizar los materiales escolares. Necesitamos niños en la educación que saquen adelante este país. Finalmente nosotros vamos, o sea, yo ya soy un viejo de 40 años, no me siento tan viejo, pero soy un viejo de 40 años. ¿Qué se le está enseñando a los niños ahorita? ¿Sí? Sobre su propia historia, sobre la historia del país, ¿qué se le está enseñando? Otra vez el narcotráfico visto en las figuras de Pablo Escobar, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, tal, ¿sí? O los científicos del siglo XX, colombianos, las instituciones públicas colombianas que dignificaron esto, dignificaron aquello, las reformas que se hicieron para mejorar las condiciones de los mismos colombianos. O sea, ¿qué se les está enseñando? Mirar al otro, a mirar bueno, se educan durante todo su tiempo escolar, ¿sí? Todos llegan a 11 y entonces los primeros que llegan a ellos son los militares, ¿no? Que le tocan a uno las huevas a los hombres y todos les hacen el examen médico y el tema de la libreta militar. No, necesitamos que antes de que el militar llegue, ¿sí? Ese niño o niña tenga la opción de la educación. Bueno, necesitamos futuros abogados, necesitamos futuras médicas, necesitamos futuros profesionales, ¿sí? Que saquen adelante el país. Pero bueno, sí, o sea, hay que estar pendiente del discurso de la derecha. No sé si esta información te llegue a ti finalmente, sí, o sea, yo hago todo lo que puedo en mis manos. Hoy, por ejemplo, hice un ejercicio bastante curioso en Transmilenio. Me estresé muchísimo haciendo el ejercicio curioso en el Transmilenio. Yo finalmente quiero, de alguna manera, en algún momento, decir este discurso en un lugar, o sea, me refiero al discurso, no, sino, o sea, me refiero a perder el miedo a hablar en público
y a perder el miedo a hablarle de frente a los colombianos, eh, porque yo creo que el mensaje que estoy tratando de dar es un mensaje que es necesario para Colombia, ¿sí? Eh, no sé si lo logre, finalmente estoy pensando mucho en las palabras adecuadas para dejar un mensaje y no solo para Colombia, sino para el mundo, ¿sí? En el sentido de que yo soy de las personas que piensa y siente que el ser humano tiene un propósito de vida, ¿sí? El ser humano tiene una razón por la cual vive, nace, crece, se multiplica y muere, ¿no? Eh, tenemos como una misión, ¿sí? Y es no empeorar el planeta que le vamos a dejar finalmente a los que vienen, ¿sí? Mejorarlo un poquito más eh, para las personas que vienen, ¿sí? Tarde o temprano el mundo será inhabitable, ¿sí? Por el mismo desgaste, por la misma actividad humana. Sé que hay muchos seres humanos que están trabajando ahorita en cómo mejorarle diferentes cosas del planeta. Sé que hay mucha gente que está haciendo también su parte, porque claro, sí, o sea, cada vez las estadísticas de, no sé, el calor, el tema del cambio climático, cada vez los desastres naturales son más violentos. eh, Sí, o sea, y como sociedades tenemos que hacer algunas cosas, ¿sí? Y no podemos hacer esas cosas si nos estamos matando entre nosotros, si nos estamos dividiendo entre nosotros, ¿no? O sea, me gustaría muchísimo de alguna manera que este mensaje no solo llegara a, a los futuros presidentes, ¿no? Y presidentas, ¿no? Necesitamos una mujer liderando este país, un cambio de perspectiva, un cambio de género, ¿sí? Una postura totalmente diferente. Ya conocemos la postura masculina de- durante 200 años. Necesitamos una mujer líder también. Eh, y ese mensaje va para todas las niñas de Colombia, ¿sí? Mucha, necesitamos liderazgos grandes, porque finalmente en algún momento seré un colombiano, espero poder envejecer bastante, ¿sí? Y ver finalmente estar sentado mirando a una niña ya convertida en mujer, ¿sí? Hablando de construir país, de seguir construyendo Colombia, ¿no? Tenemos que construir este país y no podemos construir este país dividiéndonos los unos a los otros y echándole la culpa a este o a aquel, sí, sino que cada uno asumiendo su propia responsabilidad de transformar el país. Sea más cívico, trate mejor a la otra persona, que si se cayó no se burle, sino que tienda la mano, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, no sé si lo logre, no sé si finalmente en algún momento la gente diga, lo escuchamos, ¿sí? Lo escuchamos durante X tiempo y nos parece que fue lo mejor que nos pudo pasar, ¿sí? Me sentiría halagadísimo, ¿no? Bueno, eh, saldría un poquito a la luz el ego que tengo como ser humano. Pero finalmente este mensaje es para los que van a quedar, para los que vienen, ¿sí?
tarde o temprano nosotros nos vamos a ir, todos nos vamos a ir. La vida es muy corta. Y lo digo yo que ya tengo 40, es que yo todavía no me las creo que yo voy a cumplir los 40, sí, o sea, me siento viejo, sí, que no soy viejo, soy un adulto como todos, sí, pero me siento viejo, sí. Y obviamente en ese momento, por ejemplo, ya mi mamá y mi papá son adultos mayores ya, y claro, obviamente quisiera que esto llegara a manos de alguien. Ah, por cierto, perdón, perdón. Obviamente busco apoyo financiero, como siempre voy a buscar apoyo financiero para este proyecto. Eh, y finalmente, si me preguntas qué es el proyecto, señor, sí es bueno, me quedo aquí otra hora más. Busco apoyo financiero en algún momento, mi celular, pienso yo, no tengo la ilusión y tengo el sueño que en algún momento llegará una donación, llegará otra donación, llegará otra donación. Y sería interesante tener muchas donaciones, que sean un dinero importante, eh, de tal manera de que yo con ese dinero pueda buscar también apoyos, eh, asesorías también, ¿no? Si quizás mi discurso es muy idealista y alguien podría escuchar el discurso y decir, no, mira, esto está mal, esto está bien, sí, o sea, una asesoría con respecto a lo que, a lo que digo, ¿no? Sí, eh, pero sí, sí, asesorías, personas que trabajen conmigo, tener un equipo de trabajo. Sé que va a ser un poco difícil porque pues yo tengo, bueno, no voy a justificarme en la enfermedad. Finalmente, sí, asesorías y apoyos económicos para este proyecto. Sí, estoy buscando esos apoyos económicos. Todavía no lo he logrado, todavía no lo he logrado. Claro, yo entiendo que no es fácil ver 2 horas 47 minutos de grabación, sobre todo no sé, creo que es mucho tiempo. Los seres humanos están cada vez acostumbrados a ver videos muy cortos y esta información los sobrepasa de alguna manera. Eh, pero también tenemos que primero desacelerar y empezar a escucharnos los unos a los otros, ¿no? Y en un video de 1 minuto, quizás no desarrolle perfectamente una idea. Eh, entonces, pues, obviamente, bueno, no sé. No me voy a cansar, estoy buscando apoyo financiero, pero también si quieren estar enterados de este proyecto, si quieren seguir en la pista de este proyecto, obviamente cuando haya un dinero importante, si es que en algún momento de la historia de este canal habrá un dinero importante en este canal, espero, ojalá llegue el día, sé que voy a destinar esos dineros de la mejor manera para ayudar a otros, ¿no? No es simplemente enriquecerme como persona, no quiero dinero, sí, o sea, no quiero finalmente dinero. O sea, o sea, ¿a qué me refiero con no querer dinero? Sí, o sea, yo no quiero mirar la cuenta de ahorros y decir, uy, pucha, tengo todo ese dinero. No, sí. Finalmente, si llegase a mirar una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria y que sea mía y ver una cantidad
no sé, no sé qué número podría ser, pero bueno, ver una cantidad pequeña o grande, sí, buscar con esa cantidad pequeña o grande ayudar a otras personas. Claro, primero ayudarme a mí en mejorar este proyecto para que llegue a más gente y para que llegue más personas, sí, porque finalmente mi intención, aunque sí es financiera, mi intención está en estos dos objetivos en el horizonte. Yo quiero dedicar mi vida a estudiar esta gran historia que dejaré en algún momento de la vida, dejaré en algún momento, y quiero estudiar las cuatro dimensiones de lo humano. Y quiero también que usted como ser humano se comprometa también a estudiar estas cuatro dimensiones de lo humano. Y a través de comprender estas cuatro dimensiones de lo humano, saber que, o sea, perfeccionarse como ser humano, perfeccionarse como ser humano. No podemos quitarnos, por los violentos, no podemos quitarnos la categoría de humanos. Sí, o sea, somos seres humanos. Y como seres humanos nos ayudamos, nos apoyamos, nos sostenemos los unos a los otros. Pero bueno, no sé si logre finalmente, o sea, finalmente el donativo que usted está haciendo o el donativo que va a hacer en algún momento del canal no es para que yo como persona me enriquezca y tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Sino para destinar esos recursos para que otras personas conozcan estas cuatro dimensiones de lo humano y busquen también perfeccionarlas y ser mejores seres humanos en el planeta. Donativos para que usted, o sea, para que de alguna manera se pueda complementar este gran relato de la gran historia. La historia del universo, de la Tierra, la vida y la humanidad. Que será una versión específica, la versión mía, la humanidad vista bajo mis ojos, con mis ojos. Y bueno, sí, o sea, en fin, creo que no es nada más por mi parte. Recuerden, estoy en las horas de la mañana participando en algo que se llama Clínica Día, un programa de la EPS Sanitas que finalmente, porque pues tuve una recaída, tuve un episodio psicótico bastante fuerte. eh, Y el tema es que, bueno, sí, también soy una persona con una enfermedad mental que se llama esquizofrenia paranoide. No quiero que se tome esa enfermedad mental como, ay, sí, ya está loco y entonces, sí, no. Creo yo en mi proyecto y creo yo que mi sentido de vida se está escribiendo en este momento. Eh, y bueno, sí, o sea, eh, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días, meses y años. Pero pues trabajando fuertemente todos los días por mejorar un poquito más. Creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte, no es nada más. No se olviden de ser mejores seres humanos, no se olviden de estrechar la mano, estrechar la mano y no cerrar el puño, ¿sí? Ya no necesitamos más puños, puños alzados en lucha, ya no necesitamos más lucha.
lucha en el sentido de combatir, de guerra, de, de defenderme del otro y demás. Necesitamos estrechar la mano, brindar el abrazo, ¿sí? Eh, mejorar el vocabulario incluso, ¿sí? O sea, podemos expresarnos de mejor manera. Eh, podemos incluso ser mejores seres humanos, ¿sí? O sea, ser menos indiferentes con el otro. Somos finalmente colombianos, todos nosotros. Entonces, seamos buenos colombianos. Pero bueno, es una tarea titánica, no es fácil erradicar el odio y la guerra del planeta, pero creo que es un propósito loable de vida. Vamos a ver si lo continuamos hasta el final. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.